El año es 2023. Barbenheimer es el fenómeno más grande del año, aunque también es el año de Pobres Criaturas, Los Asesinos de la Luna, La Zona de Interés y Past Lives. En medio de todo esto, la directora francesa Justine Triet estrena su cuarto largometraje, Anatomía de una caída. La película ganó la Palma de Oro en Cannes y fue nominada a 5 premios Oscar y se llevó el premio a Mejor Guión Original. Esta película nos hace preguntarnos incesantemente cuál es la verdad, lo que nos lleva a preguntarnos qué es entonces la verdad. ¿Qué tanto podemos llegar a conocer y reconstruir algo de lo que no fuimos partícipes? ¿Hasta qué punto nuestras verdades no son algo que elegimos creer para estar en paz? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias a la Luz. Estoy nuevamente aquí con mis dos cotertulianos, Santi a mi izquierda y Eli a mi derecha. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, chicos. Y nos convoca hoy esta película Anatomía de una caída. Entonces, empecemos como la última vez. ¿Por qué eligieron esta película? Bueno, nuevamente la elección fue idea mía. Esta vez, en verdad, yo lo pensé por cierto lado como este podcast es parte de algo más grande, no está solo nuestra sección, nuestra columna, sino que está el podcast que hace Manuel con Bruno y Joaquín, que se llama La tertulia de Nefelio. eso mismo, no porque no me supiera el nombre, pero también yo siento que ustedes hablan de muchos temas literarios y particularmente esta es una tipo de mis películas favoritas y creo que trata mucho de ese tema de literatura que puede vincularse la realidad a la ficción, ¿verdad? Y no sé, me parecía muy interesante porque, bueno, nosotros nos conocimos gracias a la literatura. Y justo además en el año 2023. Y en el año 2023, qué mayor coincidencia, Barbenheimer, Past Lives y nosotros tres, ¿viste? Pero bueno, entonces me pareció como que tocaba temas muy interesantes para discutir, temas que también quizá que están un poco vinculados con lo que hablábamos, no la clase pasada, sino el podcast pasado, disculpen. Bueno, yo mientras estaba viendo la película decía, bueno, pero esto tiene, digamos, sigue una línea con Magnolia, con esto que veníamos tratando de las infancias vulneradas. Las infancias vulneradas, sí, no lo había pensado por ese lado, yo lo pensaba más con lo que nosotros hablábamos de PTA, que sobre su vida, que en una entrevista él menciona que él se inspiró en su familia un poco y le preguntan tipo, bueno, pero ¿qué es lo que te inspiraste en tu familia? Porque esto mismo de las infancias vulneradas. Y yo dije, qué interesante, en esta película siento que se refleja con una mujer escritora que va a ser culpada de ciertos hechos, ¿verdad? Entonces me pareció interesante también por ese lado de una línea conductora. Donde encima lo que ella escribe, su literatura, termina funcionando de prueba, entre comillas, en el juicio que le hacen. Sí. Santi, ¿algo para agregar? A mí me gustó mucho lo que traías vos en la introducción sobre la verdad. Me parece una gran película como tema disparador, ya sea en este podcast o en cualquier ámbito, para conversar sobre la verdad y lo verosímil y si son compatibles o no en este mundo en el que vivimos. Muy bien. Entonces, antes de entrar en todas estas cuestiones, pongamos a la audiencia primero, para los que no lo hayan visto la película, en qué sucede, en sintonía con qué sucede en esta película. Bueno, acá tenemos un nombre, en realidad, que creo que es como podríamos empezar a hablarlo. Un hombre que cae de 3 pisos de altura y muere. En una cabaña en, no sé, los Alpes Francia. suizos. Había nieve. Sí, había nieve definitivamente. ¿Qué parte de Francia? Ni idea, claramente no nos Fronteriza con Suiza, seguro. acordábamos. Sí. Pero este hombre muere y de acá se desarrolla un juicio donde hay un poco que determinar cuál es la causa de su muerte. ¿Se suicida o su esposa lo empuja a su muerte, verdad? Y a partir de eso se desarrollan estas preguntas que nos hacíamos de, bueno, ¿cuál es la verdad? Porque nos encontramos en este juicio que se le hace a Sandra. Sandra Boiter. Sí, la protagonista. Que El marido se llama Samuel. Samuel. Samuel.
Y tenemos a su hijo, un niño ciego, además, Daniel, Por un accidente de tránsito. por un accidente que se nos va a revelar que, de cierta manera, es un poco culpa de su padre. Entonces hay como muchos aspectos interesantes para tratar sobre este tema. Bueno, con esto que Manu plantea de la verdad, a mí me parece como el tema central de la película. Y que me parece muy interesante porque de manera repetida vamos viendo cómo este juicio no busca la verdad. Bueno, Sí. yo quería traer justo una de las frases que dice el abogado de Sandra, que es un amigo de ella además, que solo me acuerdo el apellido, que es Renzi. No me acuerdo el nombre. Vincent, ¿no? Vincent. Vincent Renzi. Que cuando están preparando el juicio, lo que Sandra tiene para decir, que están en el dormitorio de ella, entonces ella está frente a la cámara, le empieza a contar todo lo que fue su relación con el marido. Y entonces, en ese momento, Sandra empieza a dar detalles y él la corta y dice, no, eso tampoco. Y claro, Sandra dice, bueno, pero esta es la verdad de lo que pasó. Y él le responde con esta frase que le dice, un juicio no tiene que ver con la verdad. Que es un poco la tónica un poco de la película, o lo que termina marcando buena parte de lo que va a ser la trama que va a venir después. Es lo que sobrevuela durante toda la película hasta el final. Mm. A mí me hizo recordar mucho también al caso real de la muerte del bebé por un dingo en Australia, en donde estaban acampando una familia con sus hijos Mm. y uno de los niños, que era un bebé, es raptado por un dingo de la carpa y lo asesina. Y entonces la gente empieza a culpar a la madre como que ella fue la que lo mató o que ella fue cómplice o no sé, como que tuvo algo que ver con la muerte. Y la juzgaban en realidad porque ella no lloraba en los juicios. Mm. Entonces, como el relato y la imagen que dan las personas también afecta a lo verosímil que es la verdad que dicen. Sí, como esperamos una imagen que cuando no nos llega nos parece Que sospechoso. Bueno. hablando de esto, hay una película donde Meryl Streep hace de esa mujer. ¿Mirá? No recuerdo Del su nombre. suceso ese Del- del de este dingo. suceso, sí. ¿Verdad? No sabía. Me parece muy interesante esto que estás diciendo porque me parece que no es solo la imagen que se da al otro, que es algo que el abogado le dice a Sandra, que le dice, vos te tenés que dar cuenta de cómo te perciben los demás. Claro. Pero además, que no es solo la imagen, es la imagen de la mujer. Que me parece como un tema que también es clave para la película, porque el lugar de la mujer en la sociedad y el lugar del hombre también, en parte. Porque vemos que Sandra y Samuel tienen un poco los roles invertidos de cierta manera, porque, bueno, ella es una escritora exitosa, ¿verdad? Que sale a trabajar y él es el esposo que se queda en casa, que es profesor, además, que me parece, en verdad, nosotros que estudiamos profesorado, sabemos que en verdad es una profesión que suele ser femenina. La mayoría de nuestra clase, por ejemplo, profesores de literatura, que podríamos asumir que es a lo que se dedica Daniel, escritor y profesor, que vas a estar dando... Sí, igual él creo que es profesor de universidad. ¿Sí? Sí, Pero ahí se invierte. Tradicionalmente el rol de profesor de universidad ha sido masculino, mientras que la mujer sí, andate a la secundaria que es menor. O maestra, que ya es otro escalón más. bueno, sí, pero hasta cierto punto igual. Sí, sí, igual entiendo. Porque yo creo que sigue siendo este ámbito mucho más femenino en lo que se espera un poco de un profesor. Quizá que un profesor de universidad se espera menos y por ende tiene más sentido que haya más hombres. Igual no sé si más sentido, pero que se imponga que haya más hombres o que no se espere. Sí, creo que él encarna más el estereotipo como el escritor frustrado Sí. que tiene que terminar haciendo otra cosa de su profesión y que entonces termina cayendo en la docencia. Este como típico cliché de, no pudiste ser abogado, entonces sos profesor de derecho, Bueno, o no sí. pudiste hacer ciencias y ser biólogo, entonces sos profesor de biología. Y como que también la película va un poco por este lado. No pudiste publicar una novela, bueno, tuviste que ser profesor de literatura, no sé Claro. qué es. Pero quiero decir, también siento que hay otros aspectos que lo vinculan a lo que es típicamente femenino. El hecho de que él sea el que le enseña al hijo y que esté en la casa más tiempo con el hijo,
que tenga un mayor vínculo con el hijo, el hecho de que económicamente no es la persona que lleva los pantalones en la relación, El sustento totalmente del núcleo familiar. claro, no es esta figura tan importante y él resiente a Sandra por eso, porque lo vemos constantemente que esta es la discusión que se tiene, ¿verdad? Además, otro hecho que ella lo caga a él, que es típicamente lo que suele pasar a la inversa cuando un hijo tiene un accidente, suele ser el padre el que engaña a la mujer, cuando nos imaginamos esta situación. Aparte, ella se justifica con que es parte de su necesidad, que también es el típico argumento de masculino de vos no me complaces, entonces tengo que buscar afuera lo que no encuentro acá en el matrimonio. Claro, lo vemos a él Incluso- siendo más sentimental y ella Sí, siendo súper eso te iba a estoica. decir. Incluso también Sandra vive como más abiertamente su sexualidad en ese tema de que engaña, mientras que él está como más recluido en eso. También. Mismo después en la discusión que tienen en lo sexual, él le dice, siempre sos vos la que lleva las riendas en la vida sexual Y en todo, y porque en todo. también esta idea de que tiene él, en cierta parte, porque eso es la discusión que tienen, es que ella se impone. Que es algo que Manu planteaba antes de que habláramos en este momento en el podcast, ¿no? En las previas, Claro, en las previas de esta que charla. no salen al aire. En las Por películas. ahora. Si nos pagan, podemos negociarlo. Pero que ellos tienen esta discusión y él le dice, vos te imponés en el sexo, en el lenguaje, y si lo piensan, lo que plantea Sandra es que no, porque como comentábamos hoy, el lenguaje que están hablando es inglés, no es el francés de él y tampoco es el alemán de ella. Y también están viviendo en su ciudad, están haciendo las cosas que él planteó. Entonces, yo creo que es un juego, sí, con lo que plantea Manu de el escritor frustrado, el hombre frustrado, porque su vida no va como Sí. quiere, pero también el hombre que asume el rol típicamente femenino en la relación. No lo había visto eso, la verdad. No había visto la inversión. Yo tampoco. Porque sos hombre, chicos. Ustedes Tiene- por eso necesitaban mi voz en Sí, este sí. podcast. Es que probablemente sea por eso. Y Santi, vos me habías comentado antes de esto que habías hecho una conexión que a mí me pareció interesante con un texto que nosotros habíamos dado en la carrera que habla justamente de esto de la verdad y de los juicios, de lo verosímil. Sí, es que viendo la película me fue imposible no pensar en el libro Lo inverosímil de Auerbach, que en realidad recopila varios autores colaborando en simultáneo. Y bueno, en la introducción escribe Metz. Metz, que es otro autor. Es otro autor que recoge una cita a Platón. Y Platón dice, en los tribunales, en efecto, la gente no se inquieta lo más mínimo por decir la verdad, sino por persuadir. Y la persuasión depende de la verosimilitud. Esto me parece que juega muy en relación a la película, sobre lo que hablábamos del el abogado diciendo que no importa si asesinó o no asesinó Sandra a su esposo, sino la imagen y la historia que le vendamos al mundo. Y bueno, vos Eri, lo decías de cómo en la tele se vende mucho más la idea de una mujer escritora asesinando a su marido que un maestro suicidándose. Aparte es una idea que se dice muy explícitamente en la película, tanto por el abogado que le dice, tipo, cuando ella le dice, lo frena en un momento y le dice, che, pará, yo no lo maté, y le dice, ese no es el punto. Tipo, porque claro, no es el punto, lo mataste o no, es convencer a alguien más Claro. de que no lo mataste. Y ella dice, yo creo que él no se suicidó, yo creo que fue un accidente que se cayó. Porque eso es lo que ella quiere defender y él le dice, eso no es defendible porque nadie te lo va a creer. Entonces, o te sirve decir que se suicidó, o sos vos la culpable. Que me parece una locura. Sí. Y además, pasa de manera repetida cuando, bueno, este momento de la tele que el tipo de las noticias lo dice explícitamente. Es más interesante una cosa que la otra. O cuando Marge, la mujer que se queda a cargo de Daniel, Asistente social. la asistente social, Daniel se está quedando en la casa con Sandra, pero para que no se interfiera de algún modo en el testimonio del niño, se queda esta mujer. Y ella le dice, a veces cuando uno no está seguro de la verdad, tiene que decidir. Que me parece muy clave, porque es esto mismo de, bueno, quizá que no hay una verdad, pero vos tenés que aceptar una verdad como cierta. Y Daniel le dice, tengo que pretender, entonces, tipo, hacer como que estoy muy seguro de esto, y le dice, no, tenés que creer que es esto, tenés que tomar la decisión de creer en esto, que también me parece como esta idea súper fuerte sobre
la verdad en sí y lo que sabemos y lo que no sabemos. Sí que, o sea, plantear como ese puente entre la verdad, que es algo que sería, yo que sé, objetivo, lógico, algo que proviene de la razón, contra la creencia, que es algo más bien, también una creencia, algo esotérico, no sé, subjetivo, o sea, todo lo contrario. Pero incluso en nuestro lenguaje diario, eso se mete, porque vos cuando, ponele, estás discutiendo con alguien, no acostumbras mucho a decir, no, yo pienso tal cosa, o yo razono que, vos decís, yo creo que la comida está fría, yo creo que el gobierno debería cambiar. Entonces, hay como puentes, vasos comunicantes siempre entre la verdad y la creencia. Bueno, lo que Sandra dice en un momento que está en el juicio peleando con el psicólogo de Daniel, que le dice, no, porque Daniel está deprimido por culpa de ella, porque ella es esta figura claramente que se impone en la casa, y Daniel es este pobrecito, claramente yo no le tengo mucha pena a su lado de la discusión quizá, pero es este pobrecito y ella le dice, para, porque esto es una discusión, escucharon el audio de la pelea que ellas tienen, que termina en violencia física, además, y ella dice, eh, es una discusión, nosotros exageramos cosas porque lo que queremos es ganar, que eso también es como algo muy fuerte de decir, porque se está basando todo este juicio en pequeños momentos y pequeños fragmentos de la realidad que nunca se va a poder terminar de determinar, porque la verdad es que Samuel, el esposo de ella, está muerto y nunca vamos a resolver el porqué, que es algo que también hablábamos del final de la película. No terminás resolviendo lo que pasa y no tenés este momento que te dice, sí, esto es lo que pasó para vos el espectador. Yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez, que me la tomé un poco con un thriller detectivesco, no sé si es el género, pero bueno, nada, un descubramos al asesino. Yo, claro, me esperaba que en un momento, típica película de detectives a lo Agatha Christie, llegara a la resolución, esa típica escena donde te muestra todo cómo pasó y todo te cierra, brochecito de oro y listo. Nunca llegó. Claro, porque no es el género ese. El No es el género género. es películas de juicios. Porque si fuera películas detectivescas, no sé, sería más parecido a Glass Onion o Wake Up Dead Man. Claro. Que ahí te cierra todo al final con la historia de él fumando una habano y diciendo, no, lo que pasó fue esto. Y Ta, todo ta, ta, cierra. ta, ta. Y es muy interesante que la película termina así cuando cerca del final está este momento donde Sandra dice, gané el juicio y, no sé, dice esto de perder es terrible porque es lo peor que te puede pasar, pero ganar, a veces uno por ganar espera como un premio o algo y la verdad es que simplemente gané y ya está. Y yo siento que es un poco el final de la película que te quedás con este tipo, bueno, no sé qué pasó, y se siente muy realista en ese sentido, muy apegado a la vida real, en el, bueno, ya está, terminó y en realidad nunca terminás de saber la verdad. Que me parece que es un punto tipo muy positivo de la película. Sí, y me parece también muy relacionado al lenguaje. O sea, nunca tenemos que conocer la realidad porque ya estamos limitados por el propio lenguaje que tenemos. Que es la manera que tenemos más cercana de poner en palabras o en un sistema de códigos la verdad del mundo. Y Y me nunca parece, vamos a llegar a conocerlo. sí, y me parece muy interesante esto que decís con esta idea que mencionábamos previamente de que Samuel y Sandra hablan dos idiomas diferentes, dos lenguajes completamente diferentes y que conectando con Past Lives, que también salió ese año, este momento que yo les comentaba a Santi y a Manu, que el esposo de la principal le dice, soñás en un idioma que yo no entiendo, es eso, de alguna manera nunca te voy a terminar de entender. Y por eso creo que es tan difícil para Samuel esta idea de, me estás imponiendo el inglés, aunque tampoco es el idioma de ella, porque no es mi idioma y nunca me voy a poder terminar de expresar de la manera que yo siento y pienso, nunca nos vamos a entender realmente. Qué fuerte esa idea. Me gustó también la introducción de Metz del libro porque plantea una situación muy parecida a la que vive Sandra, que es un hecho, por ejemplo, dos hombres en Sicilia que tienen un choque, un accidente en el siglo V a.C. y nadie más lo presencia que ellos dos. Y al otro día se presentan en el juzgado frente a los abogados, los jueces, a plantear, bueno, yo soy la víctima y el otro lo mismo. Y los jueces no tienen otra opción que inclinarse por la historia más verídica o más verosímil.
ahí surge el concepto de lo verosímil, que no es la realidad, sino es lo más creíble. Lo que parezca, lo que Lo se que- parezca más a claro. la verdad. Y es lo que vemos en el juicio todo el tiempo, es el abogado no sé si es un abogado o un jurado, que es repunzante y El fiscal. el fiscal es El repunzante. pelado Está, punzante. está excelente ese actor. Sí, sí. Lo odias, pero está haciendo su trabajo. Entonces toma estos pequeños fragmentos de la realidad y al final se termina agarrando de los pelos para construir una historia donde ella sea la asesina y él sea la víctima. Y lo mismo hacen del otro lado, o sea, se agarran de cositas, de pequeñas cosas, de la depresión de él, de la culpa por el accidente, de la medicación, del intento de suicidio. Sí, y me parece que todas estas cosas son totalmente la percepción externa. Porque yo siento que lo que les juega, lo que les juega en contra a la idea de Samuel se suicidó o la idea de Sandra lo mató, es la percepción que se tiene externa, que vuelvo a lo que yo decía previamente, que es los roles invertidos, en verdad, de que Sandra lo caga, que es una mujer estoica, que es tipo una mujer que no parece mucho querer a su esposo, o por ejemplo el hecho de que ella no sienta culpa por el accidente del hijo, no culpa, sino que ella dice, sí, culpé a Daniel poco tiempo, tipo unos días, un par de días, dice. Es el desapego de ella, para mí, lo que genera conflicto. Claro. Porque no es algo típico que vos esperarías en un rol femenino. Claro, además, el hecho de que hirieron a tu hijo tanto, ¿cómo no vas a culpar a tu esposo que claramente tiene la culpa? Porque se olvida, no se olvida, pero no va a buscar al hijo, llama a niñera y justo termina teniendo el accidente, entonces es culpa de él. Es que esa pregunta se la hacen en el juicio. Por eso, ¿cómo no lo vas a culpar? Y él sí se culpa a sí mismo. Y entonces hay como esta idea de una persona como mucho más sentimental, mucho más triste. Entonces, de ese lado se agarran y el hecho de que ella sea esta figura tan masculina de cierta manera que rompe muchas cosas tradicionales. También ser bisexual creo que juega en contra. Que lo cague y no solo lo cague con una mujer. Lo insistentes que son con el tema de la chica que al inicio de la película le está entrevistando a Sandra y la estaba seduciendo, ¿no? Porque esto significa eso. Claro. Sí, claro, y porque estaban tomando vino. ¿Cómo te vas a ¿Y la sentir? música cómo la interpretaste? Estaba celoso él, ¿no? Claramente. ¿Cómo no estaría celoso él? Además, el hecho de que en el año del accidente de Daniel también lo caga, pero ella dice, en realidad no lo cagué porque le avisé, básicamente. Le dije, esto es lo que va a pasar, vos no querés tener sexo. También, como es esta idea de, che, vos me estás... ¿Y qué pensó Daniel? ¿Le gustó? Y no, obvio que no le gustó. Pero y ella dice, ¿qué me importa, básicamente? Y a la discusión que ellos tienen también, que ella le responde, yo no te debo nada, yo no te debo mi tiempo. Y ella le dice, vos tampoco me debés tu tiempo y yo no creo en la reciprocidad. Claro, el tema es que como perdón que te interrumpo, No, ella al estar en un rol, o sea, ella al ser testigo y parte de toda la escena, es como también dudás de su versión, porque ella siempre está desde acá arriba. Ella procesa las cosas acá arriba y está súper elevada y él es el boludo que no sé, podría estar con otras personas pero no quiere. Pero yo le doy la opción y yo le aviso que voy a estar con estas personas. Entonces decir, no sabemos si al final después ella en la verdad era así. Y en el momento que tienen la conversación, la pelea, ella también se le va la mano. Entonces, pero tampoco no conocemos a Daniel. No sabemos qué tanto es lo que ella dice que es. Sí, yo creo que ya desde el título, Anatomía de una caída, que la anatomía plantea, bueno, como diseccionar el cuerpo, ver como todos los detalles y a su vez ordenarlos. Claro, la película también es un poco eso, una anatomía más que de la caída, que es su consecuencia final de lo que ha sido esta pareja, que... Porque también está ese contraste en la película, no sé si lo notaron, con las fotos que muestran la felicidad que hubo, porque son fotos viejas, con lo que es ahora en la actualidad la pareja. Que es obviamente una pareja que no funciona bien. Por todos los detalles que fueron diciendo. Y también incluso Sandra dice en un momento que ellos tienen como un amor como intelectual. Sí. Es lo que se ve. Nunca se ve como algo romántico o algo tierno entre ellos. No sé igual, porque yo también tengo en cuenta este momento donde Sandra se acerca a Daniel, el hijo,
cuando él está durmiendo, que no está Marge, la chica que impide que se meta en el juicio, se hable del juicio con el niño, y le dice, porque el niño escucha toda esta pelea y le dice, yo no quería que escucharas esto, yo no quería que supieras esto, tu padre y yo nos amábamos, nos elegimos, éramos almas gemelas, pero ¿cómo probás eso? Que a mí me parece también vinculado a esto, tipo, algo re loco de decir, porque es cierto, ¿cómo probás que vos amas a una persona? Pero es cierto, es muy tipo personal. muy difícil, muy personal, y ¿cómo puede la otra persona juzgar, tipo, bueno, eso es amor de verdad? Porque quizá que nosotros vemos estas peleas y estas cosas como, claramente no era una pareja sana. Pero no sabemos, porque es eso, nunca vimos nada de ellos siendo pareja. Claro. Vemos estas fotos donde los ves contentos, pero sabes que ella lo caga, sabes que él se enoja y pone música gritando y está infeliz en su vida y infeliz en su casa, y no es feliz con su profesión y claramente no es feliz con su familia. Entonces son esas cosas que decís, tipo, no sé, y creo que eso es lo mejor y lo más espectacular de la película, de que en realidad te vas diciendo, tipo, y no sé, no puedo decirte la verdad. Sí. Bueno, me acordé de lo que te quería decir con lo que estabas diciendo vos antes de la figura masculina de Sandra, es si el que estuviera siendo juzgado fuese Daniel, ¿qué tanto sería igual el juicio? Porque sería el rol de él masculino, ponerle que él sea el que trabaja, el que tiene el mayor dinero, el que sale de la casa, el que engaña. ¿Qué tanto lo juzgarían esos hombres alrededor a él? Sí, estaría bueno pensar si pasaría lo mismo. O si es porque ella es la mujer y tiene un rol masculino que es tan, no sé, punzante todo el mundo a su alrededor. Sí, la distribución de... No sé si se acuerdan que el primer juez era hombre y que después se Es cambia el cierto, es juez cierto. y pasa a ser una mujer. Bueno, Y en el juicio Las que todos las son defienden hombres a ella. excepto la mujer, la que es jueza. Está ahí, bueno, la abogada, ¿no? la abogada, no, al contrario, todos los que son jueces, porque yo siento que tenés como de las dos partes que están en disputa, tenés este hombre que viene a hablar sobre las manchas de la sangre, y después tenemos una mujer que es la que defiende a Sandra, Sí. y se pone a pensar desde el otro lado, porque este hombre dice, no, claro, esto solo se pudo lograr así. Y la mujer plantea, sí, esto se pudo lograr así, pero tengamos en cuenta el cuerpo de Sandra, que me parece algo reinteresante, porque usualmente las mujeres nos quedamos por fuera de muchos tipos de estudios porque no se tiene en cuenta de que nuestro físico suele ser más chico o diferente, tipo, no porque digo que todas las mujeres sean así, ¿no? Pero pasa con los autos, por ejemplo. Las pruebas de choques y de todas estas cosas no se usaban con maniquís, con el cuerpo femenino, Sí. y por ende las mujeres en los choques tenían más riesgo de Mira, muerte. Pasa con la temperatura de los aires acondicionados también. qué interesante. Se toman el estándar, siempre se lo toma con el masculino y por eso las mujeres siempre están incómodas, o por lo menos estaban, porque ahora se ha rectificado un poco con la temperatura de los aires. Claro, Qué bueno, interesante. los síntomas de las enfermedades, los síntomas que tienen las mujeres para un infarto no son los mismos que tienen los hombres. Entonces son esas cosas que... Como el espacio no está pensado para... O sea, ya el espacio está influenciado por... por lo masculino. Sí. Sí. Bueno, ahora que nombraste del Gracias. espacio, hace, no sé, creo que por la misma época, en el mismo año, en el 2023, yo leí un libro que me pareció súper interesante que se llama Ciudad Feminista, que es un libro de urbanismo que, Pero si viene no me con frío, falla, usted, profesor. que si no me falla se llama Leslie Kern, la autora, que ella habla de cómo la ciudad está diseñada para el hombre y no, por ejemplo, para la mujer que trabaja y tiene que llevar a su hijo a la escuela. Entonces las veredas están rotas, no tienen rampas para los carritos, los horarios de los... que esto me pareció zarpado, ella te habla desde Nueva York, que los horarios del metro y de del transporte están en función de la ida al trabajo del hombre. 7:30 o la salida del mediodía y la salida de la tarde, pero no de los horarios de la escuela. Entonces la mujer tiene menos frecuencia de ómnibus para llevar al hijo a la escuela que el hombre para ir al trabajo. Y me pareció súper Bueno, volado. es uno de los hechos que Samuel le Nos recrimina desviamos. a Sandra. No, pero yo siento que en verdad está todo conectado, ¿no? Porque es uno de los hechos que él le recrimina. No tengo tiempo para escribir. Y ella le dice, pero che, estas decisiones las tomaste vos, yo no te las impuse. Yo puedo escribir en cualquier condición. Y ella le dice, tipo, ajusté tus horarios, haz lo que quieras, yo puedo escribir en cualquier condición. Pero él no puede hacer eso. Él
decide hacer las remodelaciones en la casa y ya no puedo escribir. Él decide que tiene que enseñarle en la casa al hijo, ya no puedo escribir porque tengo que dedicar todo mi tiempo a esto. Que es una decisión consciente. Es una decisión Obvio. consciente y Él no se es hace de cargo. conocimiento que estas cosas se dedican tiempo. Por eso las mujeres llevan luchando años y años por igualdad y equidad y todo este tipo de cosas. Pero este hombre, para mí, no es consciente hasta que llega a ver todas las partes negativas de ser una mujer. Porque en verdad es un poco eso. Está enojado porque no puede trabajar. Y a mí esa parte en particular me hizo muchísimo acordar a Una habitación propia de Virginia Woolf. Ah, sí. Cómo puede una mujer escribir cuando tiene que estar cuidando niños en la casa y no tiene un cuarto, una habitación para ella y no sé cuántas libras, que son todos los problemas que tiene Samuel, si lo pensás. Tiene los problemas de una mujer promedio Eso nada que ver. y se mata, ¿viste? Como Virginia Woolf. Interesante. Entonces, Todo se conecta, che. sí, obvio. Como Seguro diría Justin Bastille, pensó en esto cuando estaba escribiendo la película. es arte. No, lo que diría Bastín, todos los textos de la intersubjetividad se conectan con otros textos. Estamos siempre siendo influenciados. Todo texto es un intertexto. Sí, Esa ya- no sé si era Cristeva. Ya me perdieron, chicos. creo que sí. No importa. sé. Vayan y busquen la cita. Buenas. Existir existe. En algún lado. Deberes. Tareas. Y si no, ahora existe. Y a mí otro detalle que me llamó la atención que tengo acá las citas es cuando, que Santi lo tocó apenas, cuando en el juicio intentan poner a la literatura como prueba, ya que en un momento dicen, claro, tipo, ya no tenemos más nada, entonces tenemos que interpretar. Ya no podemos analizar los hechos porque no los tenemos, ahora hay que interpretar. Entonces A ver. empiezan a traer un detalle y otro y en un momento le traen las novelas que escribe. Vos que estudiaste abogacía, ahí no le decís Bueno. al lugar Bueno, pajero. es lo que le dice la jueza, que es un poco bastante cauta porque le dice, bueno, veamos a ver qué es esto, pero señor, por favor, Bueno, ¿qué igual- está haciendo? Me parece que esa idea ya está desde antes del juicio, porque lo primero que le pregunta la entrevistadora es sobre ¿y de dónde? No estoy muy segura bien cuál es la pregunta que le hace, pero vos solo escribís desde la experiencia, es básicamente. ¿Y de dónde sacás esas ideas? Tipo, uno siempre mezcla la vida del autor con su obra y nosotros, yo creo que como profesores de literatura somos culpables. ¿Quién no ha dicho la vida de Horacio Quiroga es tan trágica y por eso ahora vamos a ver que sus textos son súper trágicos? Y bueno, es una licencia poética para darle un poco más, va a darle un poco más de color a las clases. Sí, el Luisa chusmerío le les gusta más. Claro. Pero claro, es esa idea de hasta dónde hay una línea muy fina, porque y es lo que dicen en la película, que los tres creo que nos re gustó, que le dicen, entonces Stephen King es un asesino serial. Y no, obviamente no, o no sabemos. Psicópata. Que mira, yo traigo lo antes que dicen que la abogada le están metiendo las pruebas de la novela, entonces la abogada se para de manos de Sandra y le dice, una novela no es la vida de un autor, tampoco sus personajes. Y el fiscal le retruca y le dice, sí, pero un autor puede expresar sus ideas a través de los personajes. Bueno, es el eterno debate. Eterno debate. Pero viene a cuento de que leen un pasaje de Sandra donde el personaje está infeliz con su marido, con su relación, y se le cruza por la cabeza matarlo. Que, coincidencia, coincide con lo que está pasando, que encima el marido estaba desganado con la vida, Sí, y ella claro. estaba triunfando, y era igual a la situación que Bueno. vivía Sandra. Es que ahí, desde el punto de vista que te pares, puedes tener razón o no. ¿Y quién, cuando está enojado, no se ha imaginado que la otra persona se muere? Tipo, quizá que no que lo matas, pero quiero decir, si sos un escritor, tiene sentido que, Sube más. puedo, Claro. claro, inventar esta utopía o distopía, si depende de quién lo piense, de mi vida o de la de otro. Depende Es que del sujeto. Algunas veces está muy bueno y salen cosas buenas, pero otras veces, no sé, puede ser un... ¿cómo se llama? Woody Allen. Insoportable. Escribiendo Un día lluvioso en Nueva York. Ahí sí te querés poner del lado de que el director y el escritor proyecta su vida y sus fantasías
en un texto de banco. Es que yo creo que hay cierta verdad en esa idea de, bueno, uno a través de la experiencia y lo que ve y lo que escucha y lo que siente, escribe y hace y crea, pero es posible desde el otro lado ver dónde está la línea y yo creo que eso es muy difícil. Es que aparte, bueno, también esto lo saco de reflexión de leyendo el libro de lo verosímil. Vos arrancás escribiendo, sí, ponele con una idea referencial a tu vida, referencial a tu realidad, pero luego tenés que aplicarte a la verosimilitud de tu género. Si estamos hablando de una película de juicios, tenés que aplicarte a lo aprobado por un corpus de películas anteriores en donde pasan determinadas cosas que determinan que es una película de juicios. Y a su vez, haces algo distinto, disruptivo, que proponga algo nuevo. Entonces al final no terminas escribiendo tu fantasía, sino que te aplicás a tu género. Sea terror, sea amor, sea no sé, lo que quieras. Sí. Y es interesante también vinculado a esto de la escritura y Sandra como escritora, de que la citan a ella también en entrevistas. Creo que es cuando aparece este momento en la tele que dicen tipo, sí, porque ella en tal entrevista dijo que su trabajo es cubrir las pistas para que la realidad se pierda entre la ficción. Lo dice en el juicio. En el juicio. Antes Bien. o después de citar la novela, él le cita la entrevista, el pelado. Que me parece que es súper Lo interesante. odio. Porque, volviendo al caso de Stephen King, nosotros sabemos que él basa, por ejemplo, en The Shining, la figura del padre, en la figura de su propio padre y de cómo él es como padre, y hay muchas cosas de Jack que se reflejan de él. Entonces, quizá que Stephen King no es un asesino, Por eso pero Stephen hay King cosas del pasado. odia a Kubrick, porque hizo algo totalmente opuesto a lo que él quería transmitir. Claro, entonces también es esa línea, porque bueno, quizá que Stephen King no es un asesino serial, pero sabemos que hay cosas de sus libros que están basados en su vida. Entonces también es muy difícil, yo creo que para un juicio, meterse en eso, porque bueno, hay muchos matices, es muy complejo tener esa discusión. Bueno, una cosa que me gusta que dice el abogado para comentar es que dice, Sandra solo es culpable de ser... Exitosa donde su marido no fue. Eso mismo, exitosa donde su marido no lo fue. Sí, sí. Que es súper exitoso, súper interesante por este lado de los roles invertidos, que yo siento que es tipo a través de la idea, a través de la que analicé la película, cuando la vi de nuevo para esto, que es eso, él no logra hacer lo que ella puede hacer y por eso se siente incompetente. Entonces... Sí. Perdón que Dale. salto con la palabra. Sumado de nuevo a lo que traía Eli, cómo todo lo que sabemos de Samuel es a través de los discursos de alguien más, que es lo típicamente que ha ocurrido en la historia con lo femenino, que todo lo que conocemos de las mujeres es a través de una percepción masculina. Los personajes femeninos, no sé, millones hay escritos por hombres, pero no es la vivencia de una mujer realmente. Entonces, de Samuel lo que conocemos es a través de Sandra, a través de su hijo, a través de su psiquiatra. O sea, al final cuando el niño da el dato este de que cuando llevaron al perro le dijo que un día el perro ya no iba a estar, claramente Escena excelente. aludiendo a que se quería matar. No lo escuchamos, no escuchamos escuchamos la voz de Samuel, no, de Daniel. Daniel, ese niño. Me pareció súper interesante. Sí, porque literalmente Daniel, el hijo, le está poniendo sus palabras en la boca al padre. Claro, es tremendo. Porque no lo deja hablar. Claro, la voz del padre. Y creo que. Ah, sí, la voz del padre aparece en la película. Sí, y en el momento que aparece es cuando él graba, tipo, lo único que sabemos de Samuel Claro. es que él grabó una discusión, Pero que grababa qué gran varias cosas de su aporte. vida y que lo único que él nos deja es esta Tremendo. grabación de una discusión, además. En una discusión en donde ella, Sandra le dice un montón de cosas feas, termina tipo en esta Fíjate. disputa física, además. Lo único que deja, ¿y qué es lo que deja? Tremendo. Y no sé, porque además me parece que incluso en esta grabación se mantiene esta idea de que tiene Sandra de, bueno, pero lo que te está pasando es tu culpa y vos no querés admitirlo. Porque le dice, bueno, yo no te debo tiempo,
le dice, sos capaz de enfrentarte a tus ambiciones y me culpás a mí por eso. Porque es esta idea del escritor frustrado y él pone toda esa carga sobre Sandra. O eso es lo que entendemos nosotros a partir del discurso de Sandra, ¿verdad? Sí, a mí, no sé si te pasó lo mismo, capaz porque acá mi perspectiva de hombre está haciendo de las suyas. A mí me pasó que durante la primera parte de la película llegué a pensar, o sea, me daba más las vibras de que Sandra podía llegar a haberlo matado. Sí, coincido con vos que al inicio pensaba que Sandra... Aún con las dudas, pero sobre todo por eso que decíamos, la actitud fría, lo calculadora, todo eso. Después cuando llega el momento de la discusión, que ellos pasan esta cosa en el juicio, eso refuerza este punto, porque digo, pobrecito, mirá todo lo que le estaba pasando. Pero, pobre hombre. Pero inmediatamente después que termina, y cuando va siguiendo la película, claro, yo empiezo a dudar de lo que está contenido en ese audio. O sea, como que la tortilla se me da vuelta. Porque ahora no me acuerdo muy bien la línea de tiempo qué es lo que pasa después, pero empiezo a decir, ¿y si esto que está diciendo el hombre es su total subjetividad y en realidad lo que le está diciendo a la mujer está bien? O sea, si en realidad el hombre no está exagerando lo que está diciendo o está acomodando las cosas a su favor. Y una de las pistas es esta del idioma, que ellos pactan hablar inglés, porque es el idioma que está en el medio entre el francés de él y el alemán de ella. Y en la discusión, siguiendo lo que dice Sandra, en los momentos acalorados donde vos ponés todas las cosas a tu favor porque querés tener razón, él le dice, sí, porque me haces saber un idioma que es el tuyo y no es el mío, o algo parecido, cuando en realidad eso está mal, es un error, porque ellos hablan el inglés, que es el idioma que se supone que está en el medio. Entonces ahí te da una pauta de empezar a dudar de cómo el hombre también acomoda las cosas en ese discurso que hace, o en las palabras que le dice al psicólogo. Bueno, también el hecho de que están viviendo en Francia, que es la tierra de él, están viviendo en la ciudad de él en particular, y ella dice, vos en un momento de la discusión le dice tipo, acá todo el mundo me odia, ¿a vos te parece que tipo esto hubiese sido mi decisión? Obvio que no, yo salgo y tus vecinos y tus amigos me odian porque no les sonrío, y le dice, pero vos por eso me amás, porque soy una hija de puta que no le sonríe a tus amigos, no sé qué, bla, bla, bla. Y en cuanto a esto que me preguntas, la verdad yo no me da pena ningún hombre. Pero no, también yo creo que, porque yo creo que la primera vez que vi la película hace ya bastante tiempo, allá por el 2000... del 2000, mentira. Qué joven. Claro, era tan joven, tan naive, empezando el IPA. Ilusiones intactas. Sí, no, pero yo creo que también buscaba que de cierta manera ella fuera la culpable y yo también vi como esta visión como muy estoica de ella. Y mirándola de nuevo para hablar hoy, yo creo que ella sí tiene momentos de fragilidad que no son tan obvios. En el momento que llega el abogado y ella le está ofreciendo queso de la heladera y abre la heladera y se pone a llorar. Sí. Que es tipo este primer momento emotivo que no lo ves porque se corta y yo creo que un poco lo que impongo de mi experiencia de vida y todo eso es de ella tiene que ser fuerte, tiene que pasar por esta situación y después largarse a llorar. Y lo vemos cuando gana el juicio y cuando está volviendo en el auto, se vuelve llorando y no para de llorar y no para de llorar. Y es esta idea de gané este juicio y ¿por qué no estoy feliz? Porque perdí el esposo. También si lo pensás en Perdió el eso. esposo, perdió la infancia del niño. En el otro momento donde Está en un lugar llora donde no quiere estar. es cuando se tiene que ir de la casa, que el loco la va a Ay. buscar en el auto. Se me Claro. achicó el corazón cuando el niño le dice que que le puedes decir a mi mamá que no, que se vaya. Sí, sí. Esa escena me perturbó la cámara. Que va en el parabrisas del auto o más Sí. abajo y enfoca la carretera. Parece que van a chocar. Parece que van a caerse, sino por el barranco. No sé, me perturbó se la juega, cámara se juega esa. un poco con eso. Sí, sí. Sí. Y hay que hablar también, mencionar por lo menos qué buena la actuación de ese niño. Sí. Es, pero espectacular. Creo que el personaje de Daniel, aunque no lo hemos mencionado por acá y por allá, todo lo que hace con el perro, el hecho de que no sabemos si es una voz confiable o no. Porque, ¿qué está haciendo este niño que está siendo claramente traumatizado porque el padre se acaba de morir? Tiene que decidir de cierta manera, como decíamos, si él cree que el padre se suicidó, es decir, esta persona que yo amo tanto no era lo suficientemente feliz para seguir viviendo con nosotros y con esta vida que tenemos, Claro. y se mató,
O mi madre no es la persona que yo creía que era y mató a mi padre. Que Bueno, aparte a esa edad, en un niño suele tener un narcisismo al pensar en, es culpa mía. Claro, Se mató mi papá porque yo no era feliz conmigo. O mi mamá engañaba a mi papá porque no era feliz conmigo. claro. No era feliz con nuestra familia. Y el hecho de que sea un niño que tuvo un accidente muy fuerte, que claramente ya fue traumático previamente y que sabemos que de cierta manera Sí. el padre se culpaba por el accidente que pasó, entonces suma mucho más esta idea de se mató por mi culpa. Claro. Se mató porque no es feliz conmigo, porque estamos viviendo esta vida donde tengo una discapacidad y el mundo es diferente. Para Y mí. aparte lo bien elegida que está la discapacidad en la película, para que funcione todo, porque es la vista. Entonces es más difícil de qué agarrarte en sus testimonios, porque todo lo que te queda es lo que escuchó. Y a su vez había música, no estaba... bueno, y a su vez es una analogía con vos como espectador y también con la gente del juicio. Claro. Que un poco están ciegos, porque no pueden ver o ven como él también, que ven un poco, pero no todo. Porque él no está completamente ciego. Claro, él tiene la visión reducida. Claro. Hay un momento que él tiene que agarrar las pastillas y se acerca así al paquete, casi ojo al Sí. paquete, para Bueno. lograr leer. Ahí está, bueno, mi percepción. A ver. Ahí pensé que quería matar al perro porque, no sé, lo quería matar. Vos sabés, la primera vez que vi la película fue en el cine y me pasó como Eli que la volví a ver ahora. Esa parte me desconcertó mucho porque yo no pensé sabía qué que se estaba quería matar a haciendo. sí Sí, mismo. Vos pensé Tipo, que no sí. pensé al perro. Yo dije que quiere no. matar al perro y se va a tirar de la Eiffel. ¿Se va a hacer nada, no? Sí, no. Porque viste que antes también hay una escena donde él Ah, abre la puertita y mira mira al balcón. Sí, claro. Y digo, se va a tirar. Sí, yo estuve, la primera vez que miré la película, me acuerdo, ese momento para mí fue muy tenso porque dije, se mata. Se mata y culpan a la madre de nuevo Claro, y es dije tipo, que ya está. el combo, se fue a la cárcel. Y yo dije, ¿dónde está el asistente social? ¿Por qué no estás con ese niño ahí? bueno, y ya que estábamos hablando de Daniel, a mí, lo que decía al principio, lo de la infancia vulnerada, que no lo traje, claro, a mí me pasó que, por un lado, la pareja que no funciona, que repercute en el hijo. Porque los problemas de la pareja los tiene que vivir el hijo. La frustración del hombre por no escribir, lo hace trasladarse. Que a su vez yo pienso, el tipo obliga al hijo a tener clases y no ir a la escuela. Que yo qué sé, o sea, que vos como niño no puedas relacionarte con tus pares, que tengas que vivir aislado en una montaña, creo que es algo que no está bien. Y en la película pasa, a su vez todas las discusiones que tiene que escuchar, o porque por lo menos está ahí en el ojo de la tormenta, y después todo el tema del juicio. Porque si bien él decide conscientemente estar y él se lo ve que es lo que necesita como para cerrar, él dice en un momento, yo quiero estar presente para poder entender o algo así, pero a su vez, claro, los efectos que tiene ese juicio en él, donde él tiene como niño que empezar a formar parte de la vida íntima de sus padres, que no se espera que en ese momento vos ni la presencies, ni tampoco la vivas como ser humano, en el sentido de que no tenés pareja. Entonces, todas esas desavenencias, las cuestiones sexuales, todo, las discusiones, la violencia, todo eso, es algo que él tiene que pasar a muy temprana edad. Entonces, como por esos dos lados, a mí me parece que vuelve a tratar el tema de la infancia vulnerada. Bueno, algo que me parece interesante es que le preguntan a Sandra en el juicio, vos resentís a Daniel, no, a Samuel por el accidente, y dice no, por un par de días, y dice, bueno, en realidad, por lo que resiento a Samuel, es en verdad por imponerle a Daniel sus propias creencias de su dolor, todas estas ideas que tiene él de, bueno, esto es mi culpa, y claramente está tratando, o creo yo, de alguna manera de arreglar la cagada que se mandó, tipo, dándole las clases particulares, tratando de solucionar todo para que este niño no sienta que es ciego. Porque un poco es lo que dice Sandra, de decirle tipo, yo no quiero que él sienta que no tiene las oportunidades que tiene cualquier niño. Sí. Es un niño normal que siente y que se ríe y que toca el piano y que aprende y que se mueve por la vida como cualquier otro niño. Yo no quería que él se sintiera limitado. Pero de cierta manera el padre, tratando de subsanar tantas de estas situaciones,
al final lo aísla, porque se van a este pueblito en quién sabe dónde, la ambulancia tarda 30 minutos para llegar a encontrarlo. Y Claramente no están son aislados. vecinos. No son O sea, vecinos. no tienen vecinos, no hay una casa al lado que vos vayas. Esta es la casa ahí en el medio de la nada. Claramente el único amigo de este niño es el perro. Que Entonces, matan a perros. sí, banco igual, pero quiero decir, tipo, está claramente aislado. Sí, y a su vez, ¿hasta qué punto? O sea, visto de este foco, las palabras del padre sí, porque para pasar más tiempo con él, no son un poco egoístas. Te doy clases particulares, te privo de que vayas a la escuela y veas otros niños como vos para poder estar contigo, para pasar tiempo contigo. Pero, ¿por qué? ¿Porque quiero sentirme bien como padre o porque realmente quiero pasar tiempo contigo? Y enterarse que tu padre no está disfrutando de eso. Porque la verdad, todo lo que le recrimina, claro, pero todo lo que le hijo de recrimina puta, la pelea es esta idea de, claro, porque tengo que estar tiempo con mi hijo y no sé qué. Y Sandra le dice, los escritores no dejan de escribir por pasar tiempo con su hijo y ir a comprar, tipo, las cosas del súper. Y es esas cosas que decís, tipo, che, y un poco de razón tiene esta mina. Vos realmente querés escribir, sentate y escribí y delegar otras cosas. Bueno, lo podemos cerrar por acá. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Por favor, miren la película, Miren está la muy película. buena. Todo dicho. Todo dicho. Bien, y para cerrar el podcast de hoy, queríamos dejarles quizá que algunas recomendaciones, comentarles que hemos estado viendo. En este espacio del final, que podemos buscarle un nombre más tarde. No, porque se todo me tiene que tener ocurre. un nombre. Pero para hacer una intro grandilocuente, tipo, bienvenidos a... No. Ya fueron bienvenidos, chicos, no esperen más. Sandy, ¿alguna recomendación? Estos son los postcréditos. Bueno, claro. Los postcréditos. Tampoco me gustan. Ah. Cállate, Por Manuel. favor. Los postcréditos. Bueno, yo vi esta semana, de hecho hace 2 días, The Breakfast Club, que nunca en mi vida la había visto, claramente, porque no es una película nueva, del 85, que me encantó. Es una película típica de los 80s, donde no pasa la gran cosa, no hay una cosa trágica, un gran evento. Tenemos un grupo de amigos, no, un grupo de chicos de secundaria que están castigados y se tienen que quedar en el colegio a cumplir ese castigo, todos encerrados. Y ahí se conocen y bueno, tienen conflictos y hacen cosas adolescentes. Y está muy buena, la verdad, la recomiendo. ¿Vos, Eli? Yo, película que me gustaría recomendar, y para esto ustedes tienen que saber que yo soy fanática número 1 de todo lo que tenga vampiros. Todo lo que tenga vampiros a mí es espectacular, 5 estrellas, mi cosa favorita del mundo. Y recientemente, no tan reciente como Santi, pero recientemente vi de nuevo una película que había visto cuando era chica que me causaba mucho terror, que es del crepúsculo al amanecer, que es de Robert Rodríguez. Mi papá me hizo ver esta película cuando claramente era muy chica para ver esta película. Y ahora volví a verla porque estaba... Sí, totalmente. Porque estaba haciendo que mi hermana mire, repitiendo el patrón, ¿vieron? Entonces mi hermana la hicimos ver la película y me sumé y me había olvidado. Es una película re divertida. No va a ser la mejor película que vean este año ni nunca, pero me parece que es muy interesante y creo que lo que tienen que saber es eso. Tiene vampiros, es un poco un road trip. Hay un poco bastante violencia, asesinato, así que trigger warning de esa parte. Está Tarantino, así que tengan miedo al tema pies, cosas sexuales, todo eso. Véanse advertidos por ese lado, pero la verdad, totalmente recomendado, me parece muy divertida. Tarantino es el guionista de esa película, ¿no? Puede ser. Me puedo fijar si quieres. Y aparte parece George Clooney joven. Ojo. Por favor, George Clooney en esa película, si mi papá está escuchando esto, por favor no escuches, pero qué tipo más lindo. Pero no dirige, ¿no? Right. No, Robert Rodríguez. Que hacían muchas películas en dupla, decía mi papá cuando la vimos, porque mi papá no se calla, y es cinéfilo, cosa que van a tener que saber porque si yo estoy haciendo un podcast de cine, van a escuchar muchas cosas de mi papá. Pero sí, eso. ¿Vos, Manu? Lo que pasa es que yo la que vi en mis tiempos reducidos de vida es la que vamos a tratar en próximos capítulos, la de... Ahora me olvidé el nombre. La de terror. Sí, y no vamos a decir el nombre para que se queden con el suspenso, pero Manuel no está convencido. Piensa en películas Manuel de terror. Del cine, de la saga de terror.
Él Yo lo claramente acepto, es no el sé de conductor. cine de terror. Él claramente es el conductor del programa. No así el espíritu. Sépanlo. Yo lo dije en el primer programa, dije que yo iba a ser un mero entrevistador. Aquí. Sí, nosotros le pedimos que hable porque somos introvertidos, en verdad. O sea, si fuéramos nosotros dos, el programa. Yo soy mero relleno. Nos estaríamos señalando y diciendo, habla vos. Claro, sí, no. Así que tuvimos que pedirle a Manuel que también hable. Gracias, Manuel. Lo que hace que vea películas nuevas. Y eso es todo por hoy, amiguitos. Hasta el próximo episodio.